Eh, muy buenas tardes. Saludos a todos los que están con nosotros en este webinar esta tarde. Les saludo de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, en nombre de nuestro presidente Jean-Pierre Nadier y de la Junta Directiva. Bienvenidos a este webinar, las tendencias del crédito en Panamá. Un tema, la verdad es que un tema fabuloso, como está la situación ahora mismo en el país. Hablar de créditos y hablar de las tendencias de créditos es simplemente fabuloso para poder encontrar respuestas a muchas de las preguntas que podríamos hacernos en este momento. Hemos hecho múltiples webinars en diferentes sectores, negocios, finanzas, de todo tipo, comercial y también hasta emocionales, ¿no? Porque la gente está pasando por un momento difícil. Pero lo más importante aquí es que hoy vamos a hablar de crédito. Y para ello, tenemos aquí tres figuras muy importantes. Giovanna Cardelicchio, que ella representa a gerente general del APC. Bienvenida. También va a estar con nosotros Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos, y el director Manuel Alemán, director del grupo número 12, Banca, Finanzas y Seguro, quien va a moderar el evento. Entonces, sin más preámbulos, esperemos que todos puedan disfrutar de esta experiencia. Le pido al director Alemán, que va a ser el moderador del evento, repito, y que al final va a manejar las preguntas y respuestas, que dé pues la bienvenida a los expositores. Gracias, adelante. Gracias a todos por su tiempo hoy, bienvenidos. En efecto, la panelista inicial será la ingeniera Giovanna Cardelicchio, seguida por el economista Manuel Ferreira. Al final de la sesión habrá una sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos hagan sus preguntas preferiblemente por el chat de Zoom. Giovanna Cardelicchio se graduó con honores como ingeniera industrial administrativa en la USMA, cuenta con más de 25 años de experiencia en las industrias de tecnología, de información y finanzas. Como gerente general de la Asociación Panameña de Crédito, la ingeniera vela por la seguridad, la confidencialidad y disponibilidad del sistema de referencias de crédito, que es un mitigador clave del sistema bancario nacional y de múltiples áreas comerciales y financieras del país. Actualmente ocupa la primera vicepresidencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito y la representa ante el Banco Mundial. Sin más preámbulo, la ingeniera Cardelicchio. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todas las personas que se están integrando a este webinar. Pues la intención, en conjunto con la iniciativa que ha tenido la Cámara de Comercio, es compartir algunos datos sobre el crédito en Panamá. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, qué pasa con los créditos que están en moratoria. Y creo que pues hay muchas preguntas que tiene la gente de qué va a pasar con el crédito, qué efectos está teniendo la pandemia en la actividad de crédito en Panamá. Así que voy a compartir mi pantalla en este momento para empezar la presentación. Me avisan, por favor, cuando la pueden ver. Ya, perfecto. Bueno, sí, básicamente, pues, algunos datos generales de lo que antes era la Asociación Panameña de Crédito, que desde el 2012 se llama APC Buró, y pues nuestro nombre comercial es APC Intelidad. Nosotros tenemos, como ven en pantalla, 1.6 millones de panameños, alrededor de 250.000 de extranjeros, 1.020 empresas nos reportan datos, entre ellos pues los bancos, las cooperativas, las financieras, las empresas de telecomunicación, aseguradoras, bienes raíces, comercio en general. Prácticamente toda empresa que tiene una operación donde da crédito o algún tipo de financiamiento, reporta esos datos en APC. Y muchas veces la gente se pregunta, pero yo ¿por qué estoy en APC? ¿Cómo yo que llegué ahí? Entonces, es importante que sepan pues que generalmente cuando usted se le otorga un crédito o un financiamiento, usted llena unos papeles de tipo contractual, donde se establecen las diferentes cláusulas de cuáles son las características de ese crédito o de ese financiamiento, dentro de las cuales muy seguramente hay una cláusula que dice autorizo a esta empresa a que me reporte o me consulte en los sistemas que tiene APC
de referencias de crédito. Entonces, primero es eso. Y segundo, mucha gente dice, no, como no voy a pagar, me van a poner en APC. Y eso después es un error de concepto, porque en APC no solamente están los que no pagan, sino que están todas las operaciones de crédito, ya sea las que están al día y las que están morosas. Y para que tengan una idea, nosotros nos manejamos alrededor de un 6 a un 8% de morosidad en el sistema. La morosidad la vemos cuando la persona no paga en el día 61, es decir, hasta dentro de los 60 días lo consideramos corriente. Y en ese sentido, pues el 94% de los panameños paga sus cuentas al día y solamente un 6% tiene algún tipo de atraso o que llega a perder pues ese crédito, se va a una cuenta mala o una cuenta contra reserva. Tenemos 10 millones de referencias totales en el sistema, de las cuales 5.4 millones están activas y las demás se mantienen dentro de los 7 años que indica la ley. Nos manejamos con los principios de consentimiento. Toda la información que está en el sistema debe tener el consentimiento del ciudadano. La confidencialidad de sus datos, solamente la persona lo ve o la persona que autoriza a otra empresa, como les dije, a través de un consentimiento escrito, lo puede ver. Y la reciprocidad en el sentido de que si yo voy a consultar datos, también debo reportar los datos. Así que esas son las principales. Si redondeamos entre panameños y extranjeros, tenemos alrededor de 1.9 millones de personas en el sistema. Entonces, tenemos, también es importante, tenemos sucursales en David Chiriquí, en Santiago de Veraguas, en Chitré, en Herrera, y en Albrumol y Metromol aquí en la ciudad, para atender a nuestros clientes, y todas ahora mismo están funcionando, están operando, con horarios especiales que están anunciados en nuestras redes sociales. Las personas a veces nos preguntan cuánto es la deuda de los panameños, cuánto deben los panameños. En este cuadro podemos ver que la deuda al cierre de junio de este año, el 2020, alrededor de 35.000 millones de dólares. Esto no incluye crédito comercial, o sea, crédito de empresas. Solamente incluye lo que los panameños como personas naturales le debemos a alguien en el sistema, que puede ser banco, cooperativa financiera, todo lo que vimos en el anterior. Entonces, si yo divido los 35.000 millones de dólares entre los 1.9 millones de personas que están reportadas, me da un saldo per cápita de alrededor de 18.336 dólares. O sea, si cada panameño que va caminando por la calle debe 18.000 dólares. Eso pareciera que es una cifra alta, porque si consideramos cuál es el ingreso base, el ingreso promedio de un panameño, estamos hablando que son alrededor de 12.000 a 14.000 dólares al año, el promedio. Entonces, si debemos 18.000, quiere decir que debemos más de un año de salario, tenemos en deuda, lo cual pareciera pues que es un poco alto. Sin embargo, el indicador importante aquí no es el saldo, sino el índice de morosidad. Si las deudas están bien manejadas y las deudas se pagan, no son malas. Todos tenemos algún tipo de deuda porque pues compramos una hipoteca, un carro, un estudio, préstamo y demás. Pero si tenemos lo suficiente para hacerle frente a esa deuda y pagarla, pues no es malo, y la mayoría de las personas y de los países se manejan con deuda. De esos 18.000 dólares que debe cada panameño, 16.000 dólares se lo debe a los bancos. Entonces, eso es importante porque es un país donde está prácticamente la primera opción de las personas es adquirir a través de un banco un financiamiento, y por eso pues un gran porcentaje de esa cantidad de deuda que tenemos la tenemos con los bancos. Antes de eso quería nada más aprovechar para también, ustedes ven unos porcentajes aquí en las columnas que estaba mostrando. Eso es cuánto creció la deuda con respecto al año anterior. Si se fijan, del 2017 al 2018, la deuda creció 7.8%. Del 18 al 19, 7.1%, y del 19 al 20, 4.3%. O sea, ha ido disminuyendo el saldo de deuda. ¿Por qué? Porque han ido disminuyendo los préstamos nuevos que se han ido generando en el sistema. Hay menos préstamos de carros, de hipotecas y demás, que después lo vamos a ver, y se dan cuenta pues que ese saldo va bajando, va subiendo, porque obviamente es más alto que el año anterior, pero la fuerza o la velocidad con la que sube va disminuyendo. Igual pasa en este caso, o sea, íbamos de 3.7 a 4.4, volvimos a bajar a 3.5 este año. O sea, si ustedes se acuerdan, les dije que teníamos 1.9 millones de personas en el sistema. Bueno,
Hay 1.9 personas que están registradas en la Contraloría General de la República como personas económicamente activas, es decir, como personas ocupadas. O sea, quiere decir que prácticamente el 100% de las personas están en la base de datos de APC. De estas personas, 996.000 tienen, aunque sea una referencia bancaria. Entonces, cuando hablamos de bancarización, si se fijan, por ejemplo, en el caso nuestro sería un 52% de nuestra base tiene una referencia bancaria. Pero nosotros en APC no manejamos depósitos, es decir, no manejamos cuentas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos. Entonces, si una persona, por ejemplo, no tiene ningún tipo de contacto con un banco, pero tiene una tarjeta clave, por ejemplo, con la que cobra su salario con el gobierno, por ejemplo, eso es una persona bancarizada, porque tiene una cuenta bancaria. Sin embargo, no tiene una deuda con el banco. Entonces, nosotros estimamos que razonablemente, si nosotros incluyéramos a todas esas personas que no tienen un financiamiento con un banco, pero sí tienen una cuenta de ahorros o una cuenta de depósito, nosotros estimamos que la bancarización en Panamá debe estar entre el 60 y el 65%. Por eso es que a mí me sorprende que a veces la gente diga que Panamá no es un país bancarizado, porque nosotros tenemos evidencia que es todo lo contrario. Es uno de los países más bancarizados de la región. Si lo comparamos con países vecinos que tienen alrededor del 30-40% de bancarización. Ok, vamos entonces a ver cuál es la situación del crédito ahora mismo. Estos son cifras al cierre de junio, que es el último mes que tenemos auditado. Si se fijan, la cantidad de saldo en hipotecas anda por los 17.000 millones de dólares. Son 298.000 hipotecas que están en bancos, ¿verdad? Con un saldo promedio de 58.000 dólares por hipoteca, con una morosidad de 3.5. La morosidad es baja porque la mayoría de estos préstamos hipotecarios son préstamos con descuento directo. Entonces, mientras que la persona mantenga su trabajo, pues esta morosidad va a ser baja. Ahora, con la crisis, tendremos que ver pues si todas las personas que están con contratos suspendidos mantienen esos trabajos, ¿no? Para poder pagar esa hipoteca. Igualmente, en otras industrias, por ejemplo, hipotecas que se hacen con cooperativas, con financieras y demás, solamente son 10.000, si se fijan, muy poquito con respecto a lo que teníamos arriba en cantidad de operaciones, y el saldo es mayor, ¿no? Quiere decir que el panameño, por ejemplo, le paga más a tiempo a un banco que lo que le paga a otra empresa que no sea un banco, en el caso, por ejemplo, de las hipotecas. Y solamente son 412 millones de dólares en este rango en las empresas que no son bancos. En préstamos de auto, tenemos 161.000 préstamos de carros, con una deuda de 1.700 millones, también con una morosidad baja. La gente pues también paga la mayoría de los carros con descuento directo y también pues no quiere que le quiten el carro, entonces lo paga a tiempo. Si vamos a cuántos se prestan carros en empresas que no sean bancos, en otras industrias, son 217 millones y solamente 19.000 operaciones, también con un promedio de saldo moroso de casi 10%. En préstamos personales, aquí sí está más parejo. Si se fijan, hay 6.700 millones de dólares en préstamos de bancos, pero hay 2.300 millones que hacen otras empresas que no son bancos, por ejemplo, las financieras, las cooperativas, etc. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en el pastel de préstamos personales, el banco en este caso tiene alrededor de un 75%, mientras que en los otros que vimos anteriormente tenía 90-95%. Entonces, aquí también si se ven, el préstamo promedio que le hace una persona de préstamo personal a un banco es de 12.000 dólares, mientras que a otras industrias le pide menos, le pide 5.000, 6.000 dólares el promedio, ¿ok? O sea, la mitad. Pero la morosidad, como ven, es más alta, también 3% a los bancos, 11% a los que no son bancos. Y finalmente, ay, me salí aquí. No sé si me salí. Ahí estamos de nuevo, ¿verdad? Ok, y por último, tarjetas de crédito. Tenemos 2.500 millones de dólares en tarjetas de crédito, están expedidas ahora mismo hasta junio 759.000 tarjetas, con un saldo promedio de 3.300 dólares. Esta parte sí es un poco preocupante, ¿no? De ver en una tarjeta promedio 3.300 dólares por panameño, por tarjeta, es bastante alto, ¿no? Entonces, aquí es donde sí debemos tener un poquito más de cuidado de cómo utilizamos esta tarjeta de crédito, porque mucha gente la utiliza como una extensión de su salario y dice, yo gano 1.000 dólares, pero tengo 1.000 dólares en tarjeta, pues me gasto esos 1.000 de la tarjeta, y en realidad esos 1.000, al ir pagando el pago mínimo, nunca vas a terminar de pagar esa tarjeta.
Entonces hay 760.000 tarjetas expedidas con un saldo promedio de $3.300 y una morosidad de 4.3. En el caso de las tarjetas de crédito expedidas por no bancos, estas son tarjetas, por ejemplo, que emiten los comercios, etcétera, que te dicen una tarjeta de afiliación y con eso tienes un crédito ahí. Bueno, hay 163.000 de esas tarjetas, que no son bancarias, con un saldo promedio de $2.600. O sea, el saldo también está alto. Y fíjense la morosidad. El 80% de esas tarjetas están morosas en saldo y el 43% en cantidad. O sea, la mitad de estas tarjetas no se están pagando, ¿no? Entonces es preocupante. Ahora, el monto son 435 millones de dólares. No es una cifra espectacular comparado con los 2.500 millones de dólares que hay arriba, pero sí es una cifra que debiera llamar la atención de aquellos que están ofreciendo crédito y que están viendo cómo las personas no se los están pagando, ¿no? Así que eso es el mensaje en cuanto a las tarjetas. Ahora quisiera que viéramos qué ha pasado con la moratoria. Y es interesante porque aquí tenemos lo que nosotros conocemos como originaciones, que son préstamos nuevos. Un préstamo nuevo que yo pido y que me lo autorizan. Entonces, si se fijan en bancos, nosotros teníamos en bancos 32.000 créditos nuevos se abrieron en enero del 2019. Pero en enero del 2020 se estaban abriendo 33.000 préstamos, o sea, había aumentado la cantidad de préstamos. Fíjate lo que pasó en marzo, bajamos a 22.000, y fíjense, en mayo, solamente 3.800 préstamos nuevos en mayo. O sea que esta cifra, como vemos aquí abajo, es un 88% menos que los bancos están prestando en préstamos nuevos. Estos no son montos en dinero, son cantidad de préstamos, ¿verdad? ¿Cuántos préstamos abrí? 3.800. ¿Y cuántos abrí en enero? 33.000. O sea que la diferencia es rotunda. Igual en las cooperativas y en las financieras estamos viendo un comportamiento muy similar. Una pérdida de 30-34% de préstamos en marzo contra enero y una de más de 75-80% en mayo, ¿no? Así que esto realmente no es muy bueno porque, como ustedes saben, la mayoría de los panameños tenemos que acceder a crédito para poder conseguir lo que queremos, o sea, un carro, una casa, etcétera. No tenemos el potencial para comprarla en cash, así que tenemos que financiarla. Pero aquí lo que estamos viendo es que casi muy poca gente está obteniendo crédito, muy poca gente los está pidiendo y muy pocos bancos los están, o bancos o economías en total, los están aprobando, ¿no? Así que esta parte es un poco preocupante para nosotros. Ahora, ¿qué pasa con la moratoria? Mucha gente pregunta, bueno, ¿pero qué pasa? Porque la ley 156 que sancionó el presidente hace poco, dice que durante el periodo de moratoria obligatorio, que es para los bancos, las cooperativas y las financieras, hasta diciembre, no se le puede afectar el historial de crédito a la persona. Entonces nosotros nos reunimos con varias autoridades para entender pues qué podíamos hacer para que eso fuera una realidad. Entonces al final lo que se determinó fue lo siguiente: este es el reporte de crédito que aparece cuando alguien consulta el sistema de referencia de crédito de APC, aparece el nombre de la persona con su cédula y la información de sus referencias. Esa información contiene bastantes datos, por ejemplo, cuál es el monto original de esa deuda, cuál es el saldo actual, cuándo inició ese préstamo, hasta qué fecha se actualizó, cuál es la fecha de vencimiento, cuál es la fecha de último pago, y así sucesivamente todos estos campos. Entonces, al final lo que dijimos fue, bueno, definitivamente hay campos que no se pueden cambiar. Por ejemplo, si usted pagó en febrero, su último pago, en la fecha de último pago le va a salir febrero, porque no podemos inventar un pago en marzo, en abril, porque usted no lo pagó. Pero, ¿qué podíamos hacer? Entonces, lo que dijimos fue, bueno, vamos a congelar los días de atraso, que es este componente que está aquí, este factor, y el historial que está aquí, que es el que se presenta con 111. 1 significa pagué a tiempo. 2 significa pagué 30 días tarde. 3 significa pagué 60 días tarde y así sucesivamente. Entonces, lo que se dijo fue, ok, vamos a congelar estos dos campos. Si usted tenía 0 días de atraso en febrero y no paga, porque está en moratoria autorizada hasta diciembre, usted va a seguir con 0 días de atraso hasta diciembre, ¿ok? Y aquí en el reporte no le va a salir ni 3, ni 4, ni 5, le va a salir 1, ¿ok? Esos son los dos campos que se modifican. El resto de los campos continúa siendo actualizado de forma regular, o sea, el último pago, el monto de su préstamo y demás. Si algún banco reestructura el préstamo y le cambia la fecha de vencimiento o le cambia el monto de la letra o lo que sea, igual aquí también va a aparecer
esa información actualizada. Entonces, eso es en la parte de la moratoria. Entonces, si ese consumidor, como decíamos, no paga desde marzo hasta diciembre, los días de atraso que se colocan son las que tenían a febrero. Esto es importante. Si aquí en este campo de días de atraso, en febrero yo tenía 30, entonces yo voy a seguir con 30, 30, 30. No es que me lo van a borrar cero, ¿no? Me lo van a mantener a como yo lo tenía en febrero, porque el febrero fue el último día, el último mes normal del año. Entonces, si yo tenía 30, me van a aparecer 30, si tenía 0, me van a aparecer 0. Y en el caso, ok, ¿qué pasa? Vamos a poner que yo tenía 30 días de atraso en febrero, no pagué marzo, abril, mayo, junio, pero en julio yo voy y pago todo lo que debo. Entonces no me pueden seguir saliendo los 30 días que tenía de atraso en febrero, sino que me tiene que salir 0, porque siempre tiene que ser lo que sea más conveniente para el consumidor, ¿ok? Así que si usted realiza pagos en la moratoria que le mejoren el estatus que tenía en febrero, esa mejora es la que se debe ver en el sistema, ¿no? La menor cantidad de días posible, siempre y cuando sea favorable para el consumidor. Ok, ¿qué pasa si no aplico? Porque acuérdense que se dio una moratoria automática hasta junio y no se tenía que hacer nada. Sencillamente el banco daba por hecho que si usted no pagó en marzo, abril y mayo, usted estaba, y junio, usted estaba en moratoria. Entonces, pero ¿qué pasa? Que de junio en adelante, del 1 de julio en adelante, sí tengo que aplicar para que el banco me conceda, el banco, la financiera cooperativa me conceda una moratoria. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tenía 0 días de atraso a febrero, no pagué todo lo que marzo, abril, mayo y junio, y en julio no pago, entonces no es que me van a decir que no pagué desde marzo, sino que me van a tomar los 30 días después de la que se venció la moratoria automática, ¿ok? O sea que si yo no pagué en julio, en agosto me van a salir 30 días de morosidad y no los 4 meses que tenía antes. Igualmente, si no pagué 60 días, o sea, si tenía 60 días acumulados a febrero y no pago, y en agosto pago, entonces me deben salir nada más los 30 días de julio, más lo que tenía acumulado en febrero, que eran 60. ¿Ok? O sea que en total 90. Ahora, ¿qué pasa con los que pagan? Esto nos lo preguntan bastante. Pero si yo estoy pagando, entonces, ¿qué sale como que? No, todos los pagos tienen que ser actualizados y reflejados en el sistema de referencia de crédito. Es un derecho de esa persona que está haciendo el sacrificio de pagar sus cuentas, que le aparezcan sus referencias correctas. No es que le van a aparecer congeladas ni nada, sino que le va a aparecer todos los pagos que usted está haciendo, le van a aparecer en el sistema de referencia de crédito, y el sistema de referencia de crédito sigue siendo relevante y actualizado para que usted pueda tener acceso a nuevos créditos. Ok, ya para terminar, quería referirme a el score o al puntaje de crédito, porque esta es una pregunta que mucha gente nos hace en las redes y demás, porque no entienden cómo se calcula el score. Okay. El score, el credit score, es una fórmula estadística matemática compleja que requiere un desarrollo de entre 6 y 12 meses para poder obtener esa fórmula. Entonces, ¿qué se toma en cuenta en esa fórmula? Se toma en cuenta variables múltiples. Por ejemplo, cuál es el monto de su deuda, qué tipo de deuda tiene, si es solo tarjeta de crédito, o también tiene hipoteca, o también tiene carro, qué productos son. Por ejemplo, si la tarjeta de crédito tiene un límite de $1,000, ¿cuánto de esos $1,000 usted ha consumido? La antigüedad de la deuda, cuánto le falta para pagar un préstamo, cuándo empezó el préstamo nuevo. En realidad son 114 variables, son muchísimas variables las que utilizamos para al final obtener ese puntaje. Entonces el puntaje también va rotando, no es fijo, es variable. Cada 12 meses miramos el historial para atrás, miramos cuánto la gente tenía hacia atrás en esos 12 meses y la fórmula se recalcula. Así que todos los meses el score se actualiza, ¿okay? Pero usa únicamente los últimos 12 meses, no usa todo el historial de crédito de la persona de todos los años, ¿no? Entonces, estas fórmulas están ajustadas a las mejores prácticas y están ajustadas también al mercado panameño. No utilizamos variables sociodemográficas, es decir, ahí no va a decir sexo, edad, dónde vive la persona, qué nivel de educación tiene, cuál es su estado civil, nada de eso está en la fórmula. Por eso es que es una fórmula totalmente objetiva. Lo único que mide es cómo ha sido su comportamiento en el pago de sus deudas para estimar cuál sería su comportamiento con una deuda nueva. Eso es todo lo que hace el score. No es una calificación, no es de, yo tengo 800 porque soy buena paga. Bueno, tal vez de eso se puede inferir que sí, que por un puntaje alto usted es una persona que ha demostrado que es buen pagador y que entonces
se le da el beneficio de la duda para otorgarle un crédito nuevo. Pero no es una competencia de quién tiene el score más alto, ni por qué el score bajo sube. Porque, por ejemplo, si usted tenía una hipoteca y la cancela, o sea, la paga, la termina de pagar, probablemente el score, en vez de subir, le va a bajar. ¿Por qué? Tú dices, pero ¿por qué si yo pagué mi hipoteca? Porque no hay un dato menos que usted tiene que pagar para yo poder estimar con eso si usted va a ser un buen pagador a futuro. Entonces, al tener menos datos, el score probablemente baje. Es que no es una fórmula, digamos, inventada ni nada por el estilo. Es totalmente objetiva, utiliza diferentes variables y al final, pues, se otorga ese puntaje. Entonces, como vemos ahí, no intenta predecir, lo único que hace es intentar predecir el comportamiento del pago futuro, no es una calificación. ¿Okay? Por último, quería comentarles que nosotros tenemos el servicio, donde usted puede ver su historial de crédito, donde puede ver si le están registrando bien sus pagos, si la moratoria lo pusieron moroso y no deberían, o sea, ¿dónde usted ve eso? Bueno, lo ve en su historial de crédito. Entonces, el historial de crédito por ley tiene que ser solicitado de forma presencial. Yo sé que pues estamos en moratoria, en cuarentena y todo lo demás, pero tenemos habilitadas las oficinas en calle 50, frente a Panafoto, en la torre del Banco General, piso 17, tenemos la sucursal de David, esas dos están de 8 a 5 de lunes a viernes. Luego tenemos Chitré y Santiago, Chitré y Santiago, que están de 8 a 1 los martes y los viernes dentro de las instalaciones de Apodeco en esas dos ciudades. Entonces, esta suscripción, para que usted se suscriba, lo tenga ya en un móvil, lo tenga en una computadora donde usted pueda ver todos los días las veces que usted quiere el score y la historial de crédito y ver si se aplicaron sus pagos y demás, eso tiene un costo de $12.99 al año. Pero nosotros hasta el 31 de agosto lo estamos dando totalmente gratis. Usted se acerca a nuestras oficinas, solicita que quiere la afiliación gratuita, se le da incluso una impresión de su historial en ese momento y luego lo demás lo puede ver ya por medios digitales. ¿Ok? Vamos a tener una sesión de preguntas al final, pero igual les dejo ahí nuestros datos de contacto. Estamos, como ven abajo, en todas las redes, Facebook, Instagram y demás. Tenemos la página web, que es intelia.com, nuestro correo de consumidor y nuestra central telefónica, que están a la orden de todos ustedes para las preguntas que tengan. Pues si queda algo pendiente después de la sesión de preguntas al final del webinar. Así que muchas gracias. Yo con eso dejo de compartir y le doy la palabra a Manuel. Muchas gracias. Sí, a continuación, el economista de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Manuel Ferreira, presentará sobre el mismo tema, pero desde un ángulo más corporativo y comercial. Manuel, te cedo la pantalla. Bien. Vamos a poner acá en presentación. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar en este evento. La idea un poco es complementar a la información que Giovanna nos ha suministrado y ver esta tendencia del crédito con los últimos datos que tenemos al mes de junio y llegar a algunas conclusiones. Yo quiero iniciar presentando esta tabla, que es un análisis preliminar que nosotros estamos desarrollando en el Centro de Estudios Económicos y está enfocada, por un lado, en el comportamiento de los indicadores económicos y por otro lado, a más de 3 encuestas y ahora estamos desarrollando la 4ª encuesta de los impactos del COVID en el Centro de Estudios Económicos. Y la idea es un poco que tengamos una visión, y como digo, es una visión preliminar de cuáles son los periodos en donde ciertos sectores de la economía van a tener un nivel de recuperación a lo que fue el año 2019, que evidentemente es el año antes de la pandemia del COVID, valga la redundancia, 19. Y es muy importante que tengamos claro que definitivamente nuestra economía en general va a tener este año una recesión tal vez un poquito superior al 10%, nosotros lo hemos calculado en 12%, pero va a haber un reapunte o un rebote
de la economía a partir del próximo año, de una manera general, pero en particular va a haber ciertos sectores que esa recuperación va a ser algo más rápida y otros sectores que van a tener un plazo algo mayor. Y si vemos aquí en esta gráfica, los sectores como la agricultura, la pesca y la explotación de minas y canteras, incluyendo la minería metálica, van a tener un nivel de recuperación obviamente mucho más rápido. Y es una perspectiva de que desde el 2021 al 2022, esa recuperación va a ser rápida en esos sectores. En el caso de la industria manufacturera, como ven ustedes aquí, la recuperación va a ser un poco más lenta y en parte obedece a que en los últimos 4 años ya la industria manufacturera nuestra había estado en un proceso de desaceleración. Aunque ha sido uno de los sectores, principalmente la industria de alimentos, que es la más relevante en nuestra economía, que es esencial y que fue abierta desde el inicio, hay otras industrias, por ejemplo las vinculadas al sector de la construcción, que apenas están iniciando un proceso de apertura en el bloque 2 y en algunas regiones o provincias como Herrera y Coclé y Los Santos, en sectores de construcción, por ejemplo. Entonces, en este caso de la industria, sí vemos un periodo un poco más largo para obtener ese nivel de recuperación al año 2024. En el caso de suministro de electricidad, gas y agua, la recuperación va a ser más rápida al 2022. Y en el sector de la construcción, y si lo vemos construcción y vemos el sector de actividades inmobiliarias que está acá abajo, nosotros sí vemos una recuperación algo más lenta hasta el 2025. Y entendamos que esto obedece a que esto es un impacto que viene de años, tanto en la actividad de construcción como la actividad inmobiliaria. Pero cuando se dé esta estabilidad de la economía, vamos a ver cada uno de esos años un proceso de ir recuperando. Pero son sectores que, como por ejemplo vemos aquí también, en los hoteles y restaurantes, van a requerir de un tiempo un poco más largo para su proceso de recuperación. Y en el caso de la actividad comercial, al por mayor y al por menor, esa recuperación, al igual que la agricultura, minas y pesca, va a ser más rápida al año 2022. Igual sucede en el transporte y más o menos en la intermediación financiera. En los servicios de educación privada, esa recuperación la vemos más desde el 2021 al 2023. Pero en general, lo importante aquí es que cada uno evalúe de esas actividades económicas cómo va a ser ese nivel de recuperación en la actividad. Eso nos lleva a entonces, y lo que les voy a presentar son los últimos datos que la Superintendencia de Bancos ha suministrado, para que veamos cómo es el comportamiento. En este caso, estamos viendo el resumen de los saldos de los créditos locales a los sectores económicos. Y si vemos en general ese saldo en comparación junio versus mayo, estamos viendo que esos créditos locales ha tenido una baja absoluta de 296 millones, o sea, una variación negativa de menos 0,5. Y la realidad es que en todas las actividades económicas, que ustedes lo pueden ver en la última columna, en todas esas actividades económicas, en lo que respecta a los saldos de los créditos locales, han estado en negativo. Ahora, a mí me interesa más visualizar, más que los saldos, es los préstamos nuevos locales por sectores de actividad. Un poco lo que señalaba Giovanna hace un rato. Pero aquí viendo dos análisis. Les he hecho una tabla un poco más grande
para hacer primero un análisis de junio, de mayo-junio, y luego ver el análisis del semestre, o sea, del primer semestre de 2020 versus primer semestre del 2019. Ahora, cuando hacemos el análisis de mayo-junio, es interesante, y lo ven aquí en la parte final, que los préstamos nuevos totales se incrementaron en 213 millones de dólares, o sea, un 36%. Pero mayormente ese incremento lo estamos viendo en ciertos sectores económicos. Por ejemplo, en la actividad comercial, en la actividad industrial y en el área de hipotecas. Pero el tema es que tenemos que visualizarlo a nivel del semestre. Y a nivel del semestre, que es estas gráficas, estas columnas que ustedes ven aquí, 2019 y 2020, lo que sucede es que ha habido una baja de 5.771.5 millones de dólares a nivel general en préstamos nuevos. Y si revisamos por sectores, uno de los sectores que la baja ha sido mayor es el caso del comercio. Cuando en el primer semestre del año 2019, la cifra era 5.329 millones, y en ese mismo periodo de este año, que incluye obviamente una buena parte de la situación del COVID, por la COVID, estamos hablando de 3.282.6 millones. O sea, una caída de 2.046.4 millones, o sea, 38%. ¿Y por qué eso está sucediendo? Primero, porque a nivel del comercio, todos sabemos que más del 80% de las actividades comerciales están cerradas. Solamente es el comercio esencial, supermercados, farmacias y algunos nuevos que se abrieron en el bloque 2 se han incorporado. Pero fíjense una cosa, yo he examinado, por ejemplo, al mes de junio, cuál ha sido el comportamiento de las importaciones de bienes. Un poco para entender, porque ustedes saben, el comercio es inventario, es importaciones o compra local. Pues las importaciones al mes de junio con respecto acumulado, con respecto al primer semestre del año pasado, han tenido una caída de 40%. Y en el caso de la zona libre de Colón, esa caída de las importaciones de zona libre de Colón ha sido de 33% al mes de junio. Eso explica la situación que estamos viendo en préstamos nuevos. Como señalaba Giovanna en su presentación, en cuanto a números de préstamos, cómo ha ido bajando. Y es obvio que la situación de la pandemia afecta porque es muy difícil para la banca hacer nuevos préstamos dependiendo del escenario que se está viviendo. Se requieren de herramientas tanto de la supervisión bancaria como de apoyo para que se vaya estabilizando esa situación. Pero, como vemos aquí, hay varios otros sectores, como el de hipotecas. Fíjense la cifra, al primer semestre del 2019 era 1.056.4 millones y en el 2020 es 587.1 millones. O sea, estamos hablando de 469 millones menos, o sea, una caída de 44%. Y si lo vemos a nivel de la construcción, esa baja pasó de 1.287 millones a 567 millones en el 2020, o sea, 720 millones menos, una caída de 56%. Pero, de todas formas, veamos ahora en este cuadro el tema
de la cartera de vivienda y hipoteca. Bueno, quisiera un poquito ir atrás, antes de hipoteca, ver el tema del consumo personal, que también señalaba Giovanna hace un rato. Y en el consumo personal, que uno podría de alguna manera sumar consumo personal y hipotecas, pero en este caso, en el semestre, estamos hablando de 1.558 millones a una baja en el semestre del 2020 a 849 millones, o sea, 709 millones menos, una caída de 46%. ¿Qué pasa entonces a nivel de saldo en el área de vivienda residencial? Haciendo la diferencia de la vivienda que tiene ley preferencial de la vivienda sin ley preferencial. Y evidentemente vemos que al mes de junio, la cartera hipotecaria, que es definitivamente una de las más dinámicas del portafolio de crédito en los últimos años, se mostró básicamente sin cambio. Esto en lo que es saldo, al registrar solamente un incremento de 5 millones con respecto al mes precedente, que lo vemos aquí, del mes de mayo. Y obviamente que la reducción en el ritmo de expansión del crédito a la vivienda es el resultado, pues, combinado de un menor dinamismo de demanda que viene de hace 4 años atrás para la adquisición de una vivienda y con los impactos del inicio de la pandemia que con una mayor rigurosidad pueden ser revisadas los otorgamientos de esos créditos. Ahora revisemos rápidamente la cartera de crédito de consumo. Y realmente ahí vemos cómo está dividida a junio. Estamos hablando de 1.704 millones en autos, 8.272 millones en préstamos personales y 2.429 millones en tarjetas de crédito. Y bien señalaba Giovanna el tema del comportamiento del consumidor en préstamos, por ejemplo, de tarjetas. Creo que alguien hacía una consulta de cuántas en promedio tarjetas tienen. No tengo el dato exacto, pienso que puede estar entre 2 a 3 tarjetas de crédito. Manuel, disculpa, yo sí tengo el dato, son 2.3 tarjetas por persona. Ok. Así que estás en lo correcto con tu apreciación. Perfecto. Entonces, eso evidencia el tema de lo importante que obviamente es para el consumidor, para la economía, todos los aportes de financiamiento de los bancos y de las otras actividades económicas financieras, pero aquí lo visualizamos. O sea, es realmente un tema importante en el sector del crédito. Ahora quiero presentarles una gráfica que muestra la calidad de cartera. Y cuando yo vi esta gráfica, y también el licenciado Alemán vio la gráfica, lo que muestra es que la tasa de morosidad total de más de 30 días de la banca se sitúa en el 3.3 en mayo del 2020. Y en cuanto a la porción de la cartera con atrasos entre 30 a 90 días, el indicador mantiene un nivel de 1,4%, en tanto los créditos en condición improductiva, o sea, los que tienen atrasos mayores a 90 días, el indicador es de 1,9%. Ahora, cuando uno ve yo veía esta gráfica, uno dice, bueno, pero no entiendo. O sea, estamos viviendo un momento en donde muchas personas han tenido que pedir este apoyo de moratoria. Entonces, esta curva que se presenta aquí
debería estar creciendo. Pero ¿qué sucede? Es lo mismo que lo que vimos con Giovanna en el tema de los datos del récord del comportamiento de pago de los consumidores. O sea, se estableció, se congeló de alguna manera. Entonces, en el caso de los bancos, se estableció que, y vale la pena notar que dada la actual coyuntura, se estableció, ustedes saben, la categoría de créditos modificados, que ahora vamos a ver. Con lo cual, en el caso de que los créditos incurran en mora, dada la actual coyuntura, no le serán aplicables las instrucciones de rodamiento a las categorías de deterioro. O sea, ¿qué significa eso? Significa que eso no lo estamos reflejando. O sea, por ese acuerdo 220 no estamos reflejando esa situación real de morosidad por la moratoria que fue, como señalaba Giovanna, automática hasta junio, y que a partir de julio a diciembre cada una de las personas tiene que acercarse, pero la superintendencia ha permitido que los bancos no deterioren las calificaciones del deudor. Por lo tanto, las entidades no están obligadas a realizar también provisiones de manera inmediata. Entonces, esto explica el por qué esta gráfica, que tiene que ver con el crédito moroso y vencido, no ha subido las barras por esta disposición. Y esto nos lleva finalmente a cómo está el crédito modificado. O sea, entendamos que la superintendencia ha aplicado una variedad de medidas regulatorias y de supervisión para proteger la estabilidad financiera, y entendemos que siguen revisando esta situación. Pero el acuerdo 220 permite que tanto clientes como bancos, por iniciativa de ambos, puedan convenir en los ajustes que sean necesarios para mantener la viabilidad de los créditos. Entonces, un segmento importante de bancos, cuya cartera representa el 97% del crédito local, realizó un aplazamiento automático, como ya sabemos, que fue de 90 días hasta el mes de junio, sobre el pago de cuotas de hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito, auto. Y los créditos de banca corporativa fueron revisados caso a caso en función, pues, de las condiciones y especificidades de cada negocio. Como resultado de esa situación, los bancos de la plaza panameña al mes de junio han modificado, como vemos aquí, más de 1.036.417 operaciones, lo que representa un total de 26.969.8 millones de dólares en saldo, luego de implementarse este acuerdo 2220. Es importante también que tengamos claro que el gremio bancario, la asociación bancaria, anunció, y todos lo sabemos, ese nuevo aplazamiento hasta diciembre, y que no va a ser automático, como bien señaló Giovanna, sino que va a ser el resultado de una evaluación caso a caso, de acuerdo al nivel de afectación de los clientes por la crisis, pues, derivada del COVID-19. Lo importante es, dada la realidad e incertidumbre de esta situación económica, la superintendencia debe evaluar los desarrollos, lo que se está sucediendo en este momento con los bancos, y yo pienso establecer nuevas medidas que ayuden a hacer un balance, porque la economía necesita del financiamiento, pero también el sector financiero necesita de estabilidad, y todo eso tiene que estar en equilibrio. En conclusión, y para terminar, lo importante, señores, es que nuestra economía tiene fortalezas. Nosotros tenemos sectores que han mantenido dinamismo. El tema ha sido que, a diferencia de otros países,
que fueron regulaciones establecidas por el gobierno a través de ciertas normas. En nuestro caso, no solamente ha sido así, sino también ha sido a través de ley. Y hemos visto las discusiones de proyectos de ley en la Asamblea. Esas cosas han hecho que una parte importante de los préstamos, y todos sabemos, nuestro sistema bancario es un sistema fuerte. Hemos visto las noticias de cómo ha crecido inclusive los depósitos, pero hay la otra parte del negocio de la banca, que es prestar. Y por eso es muy relevante que tanto la Superintendencia de Banco con los bancos establezcan esas nuevas políticas y que podamos pasar prontamente esta situación económica, de salud y social por el COVID-19 con una estrategia, y dependiendo de ciertas actividades, les aseguro, vamos a tener en los próximos años una recuperación más rápida para ciertos sectores y medianamente rápida para otros sectores en un plazo de 2 a 5 años, y que es importante para una economía como la panameña. Entonces yo quisiera dejarlo hasta aquí para entonces ya entrar a las preguntas, si se tienen, de la actividad. Muchas gracias. Sí, gracias Manuel y gracias Giovanna. Giovanna, no sé si quieres prender tu cámara para empezar con las preguntas y respuestas. Sí, ya aquí han llegado varias preguntas. Una pregunta que llegó, que está vinculada a una previa pregunta, es, hay 2.3 tarjetas por persona, ¿no? Sí, alrededor de 300.000 personas tienen tarjetas de crédito, y eso pudiera ser un limitante para lo que ahora se está dando, que es el comercio electrónico, que como mencionaba Manuel, que muchas de las empresas, al estar cerradas, pues están manejándose con temas de e-commerce, pero la realidad es que muchas personas, por más que quisieran comprar en forma electrónica, no tienen una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces es un tema ahí que limita, y efectivamente, si hablamos que cada tarjeta se debe $3.300, y lo multiplica por el 2.3 tarjetas por persona, hay una deuda en tarjeta de $7.000 a $8.000, ¿no? O sea que es un poco alta en cuanto a la cantidad de lo que se debe en tarjetas por persona. Claro, ahora, esa cifra de $7.000 por persona, ¿incluye el saldo bancario solamente o también solo incluye... bancario, solo bancario. Sí, además, las personas tienen deuda en otras instituciones, ¿no? Correcto, correcto. Y solamente tarjetas de crédito bancarias y tarjetas de crédito de las 3 denominaciones americanas, ¿no? Visa, Mastercard y American Express. Claro, y si el sector bancario es 75%, entonces la cifra de 7.000 realmente puede ser más cercana a 10.000 por persona. Es correcto. Sí, lo que pasa es que hay personas que no se manejan con tarjetas que no sean esas 3, ¿no? Entonces, digamos que no se puede hacer un promedio porque no sabemos efectivamente cuántos de ellos tienen tarjetas no bancarias, pero si la tuvieran, sí, podría estar arriba de los $8 o $10.000, ¿no? Como tú dices. Claro, ok. Y en términos de hipotecas y préstamos de auto por persona, no sé si esas cifras están disponibles. ¿Préstamos de qué, perdón? De auto. Sí, el préstamo de auto, bueno, lo tenemos es por operación. No sabemos si una persona puede tener 2 carros, por ejemplo, financiados. Pero sí tenemos, si vemos la cifra de autos, son 161.390 carros financiados por bancos, con un promedio de $10.836 por carro. Ok. Esa es la cifra. Ok. Ok, otra pregunta es, ¿cómo compara el porcentaje de moratoria en Panamá versus otros países? ¿De moratoria? Sí, o sea, o de morosidad. De personas que se han acogido. Ok, como explicaba Manuel, fíjate, si tenemos que, nosotros tenemos $35.000 millones en crédito de persona natural y hay 15.400 préstamos modificados. Eso quiere decir que hay un 44% de la deuda de persona natural está siendo modificada por la moratoria, ¿no? Entonces, sí, prácticamente, si lo quieres redondear, un 50% de las personas están haciendo, se están acogiendo a la moratoria. Okay. O sea que es un porcentaje bastante alto. No sé cómo será en otros países porque entiendo que en otros países hay un tema de moratoria voluntaria. Nosotros tenemos una ley, ¿no? Entonces es un poco difícil de comparar.
Claro. Aquí hay una pregunta sobre la firma electrónica, que de hecho en la Cámara se ha estado trabajando bastante en el tema, desde la camarita que ve ese tema, que dice: ¿aceptará la Asociación Panameña de Crédito la firma electrónica por parte de los clientes como aprobación a los bancos para consultar su APC? Ok, ahí explico. APC realmente no verifica la firma física en los documentos. Eso es una responsabilidad del agente económico. Es decir, del que está reportando o consultando en APC es el que requiere tener ese documento. Hasta ahora hay solamente dos formas de obtener ese documento para que sea legal por la ley que regulan la actividad, que son o la firma física o la firma calificada a través del registro público, firma electrónica. Entonces, son las únicas dos modalidades que ahora mismo permite la ley. Sin embargo, nosotros no descartamos que por lo que estamos viviendo actualmente, donde todo el mundo se está yendo al mundo digital, haya algún tipo de acuerdo para poder utilizar otros mecanismos de validación de identidad. Porque aquí lo que es importante es que el historial de crédito tiene información sensitiva de los panameños, ¿no? Entonces, para poder acceder a ese historial, la persona tiene que haber dado su consentimiento o tiene que ser personalmente él el que esté teniendo acceso a ese historial. Entonces es muy delicado utilizar mecanismos que de repente que tú digas, que te pongo un check o te mando un código a un celular, lo que sea, porque de repente yo agarré el celular de mi esposo, pues, y me pongo a ver y quiero pedir el historial de crédito de mi esposo para ver si tiene otra hipoteca, ¿ya me entiendes, no? O sea, hay cosas ahí que son delicadas, ¿no? Entonces, es un tema realmente limitado no por la tecnología, sino por las leyes. Entonces, es un tema que en algún momento habrá que revisar si de verdad se quiere que todo el mundo, y lo mismo está pasando, por ejemplo, con la cédula, ¿no? La cédula, ahora mismo tú la puedes renovar de forma electrónica, porque el Tribunal Electoral habilitó esa opción, pero cuando tienes la cédula por primera vez, tienes que ir físicamente. No hay forma de sacar una cédula si no va físicamente a la persona y se toma la foto y le toman los datos biométricos. Entonces, no sé si eso se va a poder llegar a hacer también digital. O sea, hay ciertas limitaciones, porque cuando una persona pasa de una identidad física a una identidad virtual, tiene que haber un mecanismo de validación. Entonces, en eso es lo que se está trabajando. Como te digo, no es un tema técnico, es un tema legal. Ok, all right. Aquí hay varias preguntas que me parece se cubrieron al principio de la presentación. Por ejemplo, preguntas relacionadas a cómo la APC calcula el score de crédito. También hay una pregunta sobre la moratoria. O sea, si uno pide una extensión, ¿cómo se contabiliza dentro de la APC? Todo eso lo cubriste al principio de la presentación. Sí. Quizás sería bueno enviar las presentaciones a los miembros de la Cámara después del evento, ¿no? Sí. Ahí hay una pregunta sobre que usamos FICO para el score. Nosotros no usamos FICO, usamos Experian, que es es el buró de crédito más grande del mundo y es el que nos desarrolló la fórmula del score, Experian, no FICO. Claro. Hay una pregunta sobre por qué las tarjetas de crédito de entidades no bancarias tienen una mayor mora del 80%. Bueno, esa es una buena pregunta. O sea, ¿qué pasa? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un comercio que te da una tarjeta y te otorga una línea de crédito y te dice, por ejemplo, mira, aquí está, con esta tarjeta compras en mi local, ¿no? en mi cadena o el comercio y te voy a extender $500 para que compres. Te voy a dar $500 para que compres. ¿Qué pasa? La gente va, hace su compra y después entonces está teniendo problemas para pagar esa tarjeta, porque como que no es el mismo nivel de compromiso de pagar una tarjeta que tú sabes que es una Visa, por ejemplo, a pagar una tarjeta que es la tienda Acme, ¿no? Entonces, hay como las personas a veces tienen como esa diferencia entre una y la otra. La realidad es que es una deuda igual y está siendo registrada en APC igual, o sea, igual vas a salir con una morosidad con esa tarjeta. Pero por alguna razón, a veces nos parece que los comercios tienen que ser un poco más cuidadosos al otorgar un crédito, entender, por ejemplo, si esa persona tiene un trabajo fijo, si tiene los medios para hacerle frente a ese monto que le estás otorgando en crédito. Entonces yo creo que es un tema de ser un poquito más precavidos para poder otorgar ese crédito comercial, porque lo emite una empresa,
pero al final es un crédito personal porque se lo otorgan es a un individuo, ¿no? A un ciudadano. Claro. Ok, aquí hay una pregunta sobre, a ver, hay muchas personas que solicitan que los bancos empiecen a hacer préstamos. ¿Qué seguridad hay de darle algo a una persona que desconocemos si sea un posible afectado en el futuro por el COVID? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que, obviamente, uno de los factores de mitigación de riesgo que utilizan las empresas es APC. Voy y te consulto, ¿verdad? Pero también te tengo que pedir carta de trabajo, también te tengo que pedir ficha de seguro, también te tengo que pedir, o sea, hay otros documentos que respaldan esa evaluación de crédito que hace cada empresa, cada agente económico. Entonces, en realidad, APC es uno de los factores, pero no es el único que te ayuda a tomar una determinación. Yo pienso que estamos, como decía Manuel y como decía Julio, estamos en un tema de que los bancos actualmente pues van a tener que verificar si realmente esa persona continúa con su trabajo, o si, bueno, consiguió otro trabajo. Hay bancos que te ponen que si tienes un trabajo nuevo tienes que tener 6 meses o 8 meses mínimo. O sea, hay ciertas otras consideraciones que se toman en cuenta. Obviamente el tema de APC es importante porque se va a ver un comportamiento de la persona en los pagos, y si por un tiempo no hizo pago pero está en moratoria, y cuando se venza la moratoria empieza a pagar, pues también va a evidenciar que esa persona es una persona responsable y es una persona que se acogió a un beneficio porque lo necesitaba y no porque está abusando del sistema. Claro. Aquí hay una pregunta directamente para la APC. ¿Existe un manual para la lectura de APC? Sí, mira, si entras a la página web www.intelidad.com, te dice cómo se lee el historial de crédito, cuáles son los campos, qué significan los números, así que ahí lo puedes ver. Ok. Hay otra pregunta sobre temas de firmas. ¿Cómo funciona la firma calificada a través del registro público? ¿Las entidades bancarias están utilizando la firma electrónica para la autorización por parte del cliente? Creo que... Bueno, te toca a ti, Manuel, que eres banco, responder eso. Sí, yo sí sé que se están haciendo muchos avances o muchas iniciativas para lograr avances en el tema. No es el motivo del webinar de hoy, pero sí es un tema en el cual está trabajando la Cámara, ¿no? Sí. Entiendo también, no sé si corrígeme, pero entiendo que hay clientes que las personas firman todo por, digamos, digital, lo escanean y lo mandan, y con eso van trabajando, ¿no? Van adelantando los trámites, y luego llega un momento donde físicamente va un mensajero o la persona se apersona a una sucursal y firma todo digamos, en vivo, ¿no? En firma física. Pero, como quien dice, se va adelantando los trámites digitales. Eso es lo que entiendo que algunas empresas están haciendo. En el caso nuestro, por ejemplo, si Acodeco o alguna de las autoridades competentes audita que tengas la autorización del cliente, la tienes que tener física. No hay manera ahora mismo de tenerla que no sea o física o electrónica a través de la firma electrónica del registro público, que tiene un costo, que tiene una vigencia, que tiene un procedimiento personal también para realizarse. Entonces, al final, estamos en lo mismo, ¿no? O sea, vas a tener que ir a obtener esa licencia o esa firma electrónica, que te va a durar por un tiempo, creo que cuesta $50, si no me equivoco, y dura 2 años, para poder entonces firmar documentos con la firma electrónica. Pero igual tienes que hacer un procedimiento personal al principio, ¿no? Claro. Bueno, aquí hay una pregunta más para Giovanna, y después yo quisiera hacer una pregunta al economista Ferreira. Claro. La pregunta para Giovanna es, si había una moratoria hasta junio, ¿podrías pedir una extensión hasta diciembre? En enero mucha gente volverá a sus autos sin haber pagado nada por muchos meses. ¿Qué están previendo el sistema para esto? ¿Qué está previendo el sistema a nivel de cómo se reporta o a nivel de si se recupera la gente? Bueno, yo creo que es imposible saber en este momento cuánto se va a recuperar ni qué va a pasar. Exacto. En detalle con la economía y las cuarentenas, ¿no? Yo pienso que sí, o sea, ahora, hay indicadores, ¿no? Por ejemplo, escuché el otro día que el gobierno nacional no está incluyendo el bono solidario dentro del presupuesto del otro año. Y la razón por la que no están incluyendo el presupuesto es porque piensan que hasta diciembre es que lo van a mantener. Entonces yo asumiría que si lo van a mantener hasta diciembre es porque antes de diciembre ya va a haber una apertura en la economía, ¿no? Entonces, son factores que uno tal vez trata como de inferir, pero no hay nada oficial y tampoco podemos predecir. Actualmente, fíjate que incluso antes cuando tú ibas a pedir un plazo fijo te cotizaban 2 meses antes
y te decían te voy a dar esta tasa. Ahora te cotizan 3 días antes que se vence el plazo fijo porque el mercado está tan volátil y todas las tasas y demás está tan variable que no se atreven a dar cotizaciones con un plazo mayor de unos días, ¿no? Entonces, todo eso afecta y creo que ahorita mismo es muy difícil predecir cosas, es sumamente difícil. Claro. Aquí hay una pregunta sobre, déjame encontrarla. Al momento que salgan los 12 meses editorial del conteo para el score, ¿qué calibración tendrá el score? ¿No debería contar la fecha del último pago como parámetro de predictibilidad? Es que el score, como les dije, son 114 variables. Las que estamos congelando son 2. O sea que el score va a seguir siendo predictivo a pesar de que tenga 2 variables, digamos, influenciadas. Pero una de las características que tienen los scores es precisamente adaptarse a situaciones especiales y calibrarse de acuerdo a situaciones especiales. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando. Pero sí, efectivamente, son solo 2 variables las que van a estar siendo congeladas. El resto de las variables, como dice la persona, última fecha de pago, saldo, todo eso cuenta para el score. Claro. Bueno, ya llegamos a la hora y yo quisiera hacerle una última pregunta al economista Ferreira que tiene mucha experiencia. Las economías son cíclicas y los ciclos de crédito también en todos los países y en todas las monedas. Y él ha vivido varios y le ha tocado estar en la cámara a través de todos estos ciclos. Yo quisiera preguntarle a él este periodo al cuál le recuerda, qué lecciones aprendidas hay, qué tan rápido se recuperó la banca panameña y en general el crédito en Panamá después de esos periodos difíciles. Obviamente los 80 fue un periodo difícil. También recuerdo que a inicios de 2001, 2002, ahí también hubo un ambiente un poquito rudo. Pero esa perspectiva histórica yo creo que sería valiosa. A veces cuando uno está viviendo algo, se le olvida que eso ha pasado muchas veces antes, ¿no? No, sí, definitivamente. Miren, yo creo que una experiencia importante fue la que vivimos a los finales de la década del 80, que tuvimos una situación que la variable ahí fue una variable política. ¿Y qué sucedía? En el año, en 1989, la economía había caído en menos 13.2%. Se dio el cambio en el país a inicio de los 90 y en menos de 2 años la economía inició un proceso de recuperación. Y en ese momento, parte de los sectores productivos habían sido afectados. Porque, y se los digo, mi primer trabajo en la Cámara fue en la encuesta del saqueo a inicio de los 90, los primeros días después de la situación que tuvimos a finales del 89, del 20 de diciembre, se había destruido las empresas. Y yo recuerdo que, por ejemplo, a nivel del comercio, lo que ayudó a que la actividad comercial, a nivel, por ejemplo, de inventario, se recuperara un poquito más rápido, fue que la zona libre de Colón no había sido saqueada. Y Zona Libre pudo ofrecerle inventario a los empresarios. Pero con todo eso, en ese momento, en un plazo de 2 años, se dio el nivel de recuperación de nuestra economía. Lo que nosotros estamos viendo ahora, como le digo, es que sí, este año tenemos una baja. Hay unas actividades económicas que van a demorar un poco más en tener la recuperación del nivel del 2019. Lo vemos en los hoteles, lo vemos en negocio aéreo, pero otras actividades económicas no han sido destruidas. O sea, la infraestructura la tenemos. Tenemos el canal, tenemos el aeropuerto, es más, se está retomando la ampliación. O sea que estaremos desde el punto de vista físico listos para hacer en un plazo, yo calculo también, de 2 años en general, en promedio, de recuperación de nuestra actividad económica, pero sí con la pincelada de ciertas actividades que ya venían, como lo vimos en el inmobiliario, en la construcción, un periodo de más de 4 años. Y eso
Y eso, señores, va a ser lo normal. Como lo normal ahora es mascarillas, como lo normal, la nueva normalidad que mucho se escucha. La nueva normalidad en el punto de vista económico va a ser eso también. Y cada sector, ya sea el banco, ya sea una financiera, o ya sea un comercio en particular, va a revisar las condiciones de su cliente y va a tomar decisiones sobre las condiciones de ese cliente. Y es una lección que en 1989 a 1992 la vivimos. La banca estuvo cerrada, señores, eso es la historia. La banca estuvo cerrada por más de, creo que 6 meses, y ahora no está la banca cerrada. La gente está depositando, está aumentando, entonces la estructura la tenemos. Lo que tenemos es una situación de coyuntura de ciertos sectores que entonces se van a tener que revisar. Y por eso es muy importante y relevante que la superintendencia de bancos, en conjunto con los bancos o los que se supervisan otros sectores, como hablaba Giovanna, de financieras o cooperativas, se establezca esos ajustes para hacer ese equilibrio en los sectores más debilitados y ellos puedan poco a poco recuperarse. Pero el resto va a coger un incremento en los próximos 2 años y eso va a ir estabilizando nuestra economía y poco a poco también estabilizando el empleo y eso va a ayudar al consumo y como les digo, para mí eso es lo histórico que viví yo cuando era muy joven, cuando entré de 23 años después de mi maestría a la Cámara, a esta experiencia. Nuestra estructura económica está. Eso es bien importante y eso va a ayudar a la recuperación. El tema es, y la lógica es, ver los casos más débiles que va a ser también coyuntural. Una coyuntura de 2 a 5 años que parece mucho, pero no lo es. Y no significa que no vamos a tenemos la estructura económica. Señores, en el año 90 y después del año 2000, nuestra economía creció 3 veces. Les aseguro que nuestra economía puede crecer mucho más, pero tenemos que hacer los cambios. Y no se olvide, esto es algo global. No solo nos está pasando a nosotros, está pasando al mundo entero. Y les aseguro que en enero del 2021 se van a sentar en el World Economic Forum a hacer lo que se va a llamar el gran reseteo de la economía. Ahí se van a empezar a definir cosas que van a ser muy importantes para el futuro y nuestro país tiene mucho futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, Giovanna, gracias a todos por su tiempo. Creo que ya hemos compartido mucha información, muy útil para los miembros de la Cámara y cualquier otra cosa quedamos a la orden. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.